Lamentos del pasado, 7 herramientas de la Edad de Piedra que aún perturban nuestra realidad. En el corazón de la oscuridad del tiempo, donde las sombras cuentan historias jamás contadas, nacen secretos que helan la sangre. ¿Te imaginas un objeto tan antiguo que aún guarda el eco de los lamentos de quienes lo usaron? Hablamos de herramientas de la Edad de Piedra, vestigios que, como fantasmas, acechan nuestra realidad moderna. Una hacha de piedra, desgastada pero letal, revela su historia de cacerías y sacrificios, el peso que cargaba, no solo físico, sino el peso de almas perdidas en la batalla. ¿Cuántos gritos desesperados resonaron en las selvas mientras se asestaba el golpe mortal? Es escalofriante pensarlo, y mientras los arqueólogos desentierran estos artefactos, sus manos temblorosas no solo tocan piedra, sienten el sudor, el miedo, el murmullo de vidas que fueron. La sorprendente verdad es que muchas de estas herramientas, con sus bordes afilados y formas rudimentarias, han sido halladas en lugares donde jamás debieron estar. Encontrar un hacha en pleno centro de una ciudad moderna, donde el ruido de los automóviles y las voces de la gente son la norma, es como descubrir un grito ahogado en la monotonía del día a día. ¿Qué hicieron esas herramientas allí? ¿Quién las puso? Y lo más inquietante, ¿por qué parecen vibrar con una energía oscura que parece susurrar verdades que preferiríamos ignorar? Cada hallazgo está implicado en un misterio profundo que desafía nuestra comprensión de la historia. En esta atmósfera, la tensión se siente en el aire. Es como si los espíritus de nuestros antepasados nos miraran desde la penumbra, esperando que desentrañemos su legado. Cada herramienta revela un indicio de rituales olvidados y sacrificios desesperados. Pero el misterio no acaba aquí. ¿Por qué, a pesar de haber evolucionado tanto, seguimos sintiendo las mismas ansias primitivas? ¿Hay algo en estas herramientas que sigue activando recuerdos ancestrales en nuestro interior? Está claro que no estamos solos. Formamos parte de un tejido histórico lleno de hilos que nos conectan irremediablemente con aquellos que vivieron hace miles de años. Es aquí donde la línea entre pasado y presente se difumina. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Y así, mientras nos adentramos más en este oscuro laberinto de historias y descubrimientos, una pregunta persiste: ¿qué otros secretos se esconden detrás de esos lamentos del pasado? ¿Qué fuerzas podríamos desatar si comenzamos a escarbar un poco más profundo? La curiosidad se convierte en nuestra guía, y lo que descubriremos a continuación bien podría cambiar todo lo que sabemos. El eco de los hallazgos recientes resonó en la pequeña sala de conferencias del museo. La noticia de la hacha encontrada en el corazón de la ciudad había desatado una tormenta de especulaciones. Los arqueólogos, con una mezcla de emoción y temor, se preparaban para presentar sus descubrimientos. Entre ellos estaba Clara, una joven estudiante de arqueología que había soñado con este momento desde que era niña. Pero una sombra de inquietud la acompañaba. Algo en esa herramienta parecía llamarla, con fetiches de tiempos olvidados que prometían revelaciones y, a la vez, condenas. Mientras la sala se llenaba de rostros curiosos, el ambiente se tornó tenso. Se hablaba de rituales de sacrificio, de la posibilidad de que el hacha no solo había sido un instrumento de supervivencia, sino también un canal para invocar fuerzas oscuras. Clara, inquieta, sentía que cada palabra pronunciada aumentaba la presión en el aire. Cuando finalmente se dio paso a la exposición, un murmullo colectivo abrumaba. Lo que hallamos en el sitio de excavación no es solo un artefacto, dijo el arqueólogo principal, su voz resonando en la habitación. Es un símbolo de nuestra conexión ancestral con el pasado, y con fuerzas que muchos preferirían dejar olvidadas. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Recordó las leyendas narradas por su abuela, sobre espíritus que vagaban en busca de redención, espíritus que, quizás, se manifestaban a través de aquellas herramientas. Las luces comenzaron a parpadear, causando un revuelo en la audiencia. La presentación continuó, aunque la atmósfera se tornó más opresiva. Clara levantó la vista y, en un instante fugaz, entendió. En la pantalla apareció una imagen de un antiguo dibujo encontrado junto a la hacha, un dibujo que repetidamente mostraba escenas de sacrificios, de seres humanos y animales entregando sus vidas en rituales de sangre. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la sala. Una mujer, visiblemente alterada, había caído al suelo. Todos giraron al escucharla. Clara, sintiendo el corazón acelerado, corrió hacia ella. La mujer, con los ojos desorbitados, murmuraba palabras ininteligibles, como si la voz de un mundo ancestral la estuviera poseyendo. No encarne su llamado, gritó, pero era demasiado tarde, su mirada perdida hablaba de un miedo antiguo, la sala se llenó de caos. Los murmullos se transformaron en gritos, y la tensión se palpaba. La presentación se interrumpió. Algunos comenzaron a abandonar la sala, pero Clara sintió que debía quedarse. Algo la mantenía atada a esos lamentos del pasado, un impulso innato que la llamaba a proseguir, a descubrir lo que se ocultaba en la penumbra. Sin embargo, entre la multitud, Clara vio algo que la heló. Una figura encapuchada observaba desde la entrada. Sus ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. Clara se estremeció. La figura parecía conocer su destino, como si llevara consigo secretos que podrían cambiar todo lo que entendía sobre su historia familiar, sobre su propia existencia. Cuando la figura desapareció entre las sombras, Clara sintió un profundo vacío en su pecho. ¿Quién era? ¿Y qué quería de ella? La confusión se apoderó de su mente, pero una única certeza la invadió: debía encontrar respuestas, aunque el costo fuera más alto de lo que jamás podría imaginar. El mundo ya no sería el mismo. Las luces del museo parpadeaban, iluminando brevemente los rostros aterrorizados que buscaban respuestas en medio del caos. Clara, aún temblando de la imagen de la figura encapuchada, sintió que la presión en su pecho aumentaba. Los gritos y el murmullo se entrelazaban como un grito colectivo que clamaba auxilio, pero su mente estaba ocupada en un solo pensamiento: debía hallar esa conexión entre el pasado y hoy. Se escabulló entre la multitud, ignorando el tumulto a su alrededor. Su corazón latía con fuerza al recordar aquella mirada penetrante, los ojos de la figura. Algo dentro de ella ardía, una mezcla de miedo y determinación. Mientras los demás se retiraban, ella se dirigió hacia la sala de exhibiciones, donde el hacha yacía bajo un cristal, como un tesoro maldito. Al llegar, los ecos de los murmullos caóticos se disiparon. Clara miró el artefacto, ahora más que nunca sintiendo un tirón hacia él. Las palabras del arqueólogo todavía resonaban en su mente, un símbolo de conexión ancestral. Con cada paso, su conexión con la historia se hacía más palpable, como si el artefacto estuviera vivo, esperando que alguien lo comprendiera. Se incluyó en sus pensamientos en aquel lugar silencioso, rodeada de sombras, cuando un objeto desde la mesa cercana llamó su atención. Un libro polvoriento, con ilustraciones de antiguas herramientas y rituales. Sin pensarlo, lo tomó y lo abrió en una página marcada con una delicada cinta roja. Las palabras la hipnotizaron, descritas con tremor: el sacrificio de la verdad es el camino hacia la redención. El temor escalaba por su espina dorsal. ¿A qué verdad se referían? ¿Qué redención se buscaba? Cuestionamientos abrumadores fueron seguidos por un profundo silencioso. Un crujido detrás de ella parecía que provenía del pasillo. El frío se intensificó, como si una ráfaga de aire gélido atravesara su cuerpo. Clara se dio vuelta rápidamente, la esperanza de que fuera una simple ilusión se esfumó al topar con la fría mirada de la figura encapuchada, que ahora se encontraba a pocos pasos. El rostro de Clara palideció. La figura avanzó lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera como un pulsar de un corazón en la oscuridad. Clara sintió que su respiración se cortaba, atrapada entre el deseo de entender y el temor de descubrir. «No tengas miedo, Clara», susurró la figura.
La voz era suave, pero tenía una carga de ecos lejanos, como si sus palabras fueran un susurro que provenía de las entrañas de la tierra. He estado esperándote, la incredulidad se apoderó de ella. ¿Cómo sabía su nombre? Clara intentó retroceder, pero algo la detuvo en su lugar. La figura extendió la mano, ofreciendo un pequeño colgante antiguo, con un diseño distintivo que se parecía a un símbolo que había visto en el libro. Este amuleto tiene el poder de conectarte con lo que buscas. Deberás llegar a la verdad, pero no será fácil. Sacrificios se deberán realizar. Un frío helador la envolvió y Clara sintió como la realidad la aplastaba. ¿Sacrificios? Aquel artífice de la oscuridad lograba sumirla en un laberinto de dilemas morales. Debía elegir, continuar con su búsqueda, sumergirse en el peligroso abismo del pasado, o regresar al mundo seguro que había conocido. Las luces parpadearon nuevamente y el rostro de la figura se fundió con las sombras. Clara apenas pudo gritar, «Espera». ¿Quién eres realmente? Sin respuesta, la figura se desvaneció, llevándose consigo las sombras de sus preguntas no resueltas. Clara sostuvo el colgante frío en su mano, sintiendo su peso incrementarse con cada latido que resonaba en su pecho. Sabía que el tiempo se acortaba y la búsqueda por la verdad se intensificaba. El eco del pasado la llamaba cada vez más fuerte, y el sacrificio que debía realizar todavía era un misterio. Sin embargo, había una cosa que era clara, su vida nunca volvería a ser la misma. Un nuevo hilo de destinos había comenzado a tejerse, y Clara estaba dispuesta a desenmarañarlo, aunque eso significara enfrentar las sombras, a medida que giró. Hacia la salida, una niebla oscura comenzó a envolver el museo, iluminando un camino desconocido. El tiempo se aceleraba mientras Clara avanzaba, una sensación de inevitable confrontación latiendo en el aire. ¿Se atrevería a seguir los ecos de ese oscuro legado que había despertado, o se perdería en el abismo de lo desconocido? Solo el futuro lo diría. Clara se detuvo en seco, el aire a su alrededor se espesó como si la niebla hubiera cobrado vida. Cada paso hacia la salida parecía pesado, como si el museo mismo intentara retenerla en su interior. El colgante en su mano latía, como un corazón palpitante que impulsaba una mezcla de curiosidad y terror. El murmullo creciente del eco ancestral parecía levantarse del suelo, resonando en sus venas, con un profundo aliento, Clara giró en dirección a la sala de exhibiciones. Si el destino la había llevado hasta aquí, tenía que develar la verdad que se escondía tras las sombras. Mientras caminaba, las estatuas de piedra esculpidas parecían observarla, vigilantes como centinelas de secretos olvidados. Sus rostros estaban tallados con seriedad, y la expresión de dura sabiduría le daba escalofríos. El libro antiguo que había encontrado, con el collar aún helado en su pecho, comenzó a vibrar con una energía ominosa. Clara lo abrió nuevamente, como si las palabras las estuvieran llamando. El sacrificio de la verdad es el camino hacia la redención. ¿Pero qué verdad se esperaba de ella? Antes de poder formular otra pregunta, una imagen mental surgió, clara y vívida, una ceremonia ancestral, donde hombres y mujeres con rostros pintados danzaban alrededor de un altar. La vista de cuchillos brillantes y sacrificios ofrecidos en la oscuridad del bosque la hizo temblar. ¿Qué es lo que debo sacrificar?, se preguntó en voz alta, sorprendiendo a sus propios oídos. Su voz resonó en la sala vacía y ella se sintió como si le hablara a las paredes. De repente, el aire se volvió denso y cargado de un sentido de peligro. Una vez más, sintió el tirón del pasado, una llamada clara y angustiante que resonaba con la esencia de su ser. La voz que había oído antes, la del ser en la capucha, volvió a susurrar en su mente. El sacrificio es necesario, Clara. Solo así podrás conocer la redención. El corazón de Clara se aceleró. No podía seguir huyendo de lo inevitable. Tenía que averiguar qué quería de ella esa figura sombría y qué revelaciones la aguardaban. Al mismo tiempo, un estruendo proveniente del pasillo resonó, y Clara se giró rápidamente. Con rapidez, buscó una salida, un camino que la llevara lejos de esa sensación aterradora que la envolvía. El murmullo se transformó en gritos a sus espaldas.
¿Estaban regresando los visitantes? Había alguien más en el museo. Con cada paso que tomaba, sentía el peso del colgante que llevaba consigo, cada vez más fuerte, cada vez más presente. Solo podría explorar su significado en aquel lugar, donde lo sagrado y lo oscuro se entrelazaban. Mientras más se adentraba en la investigación, más se decía que su vida dependía de encontrar la verdad. Al salir de la sala de exhibiciones, la niebla oscura la rodeaba, como un abrazo helado. Clara escuchó murmullos cargados de angustia y desesperación, su mente comenzó a estudiar cada palabra. La figura en la capucha parecía estar en todas partes, brillando como un faro en la bruma. ¿Quién eres?, gritó, su propia voz, temblorosa, resonando en el aire frío. Fue un grito que llevaba consigo un puñado de preguntas, un grito que quería encontrar respuestas. Una sombra surcó los muros, el aire se estremeció, y la risa baja y burlona de la figura la envolvió como una sinfonía aterradora. Clara sintió que la tensión en su pecho casi la abrumaba, y comprendió que la respuesta que tanto necesitaba estaba al alcance. Pero el murmullo se transformó de nuevo, un eco que sustituía la voz del pasado, reclamando su atención. Para saber quién eres, primero debes responder a la pregunta más difícil que estás dispuesta a perder. Con el sudor en la frente y la pregunta resonando en el fondo de su mente, Clara miró hacia el oscuro pasillo que se extendía frente a ella, porque sabía que una respuesta la conduciría a la verdad, a la redención o a su ruina. ¿Qué estaba dispuesta a perder? Solo el tiempo lo diría. El aire en el pasillo se volvió más frío, casi gélido. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, avanzó titubeante, la incertidumbre sumándose en cada paso. El murmullo de voces del pasado parecía cobrar fuerza, como si esos ecos fueran sombras que intentaban atraparla en su red de ilusiones y recuerdos. ¿Acaso era realmente ella la que debía buscar la verdad en ese lugar? Mientras cruzaba un umbral desgastado, los muros parecieron cerrarse a su alrededor. El reflejo de los objetos antiguos centelleaba en la penumbra, revelando imágenes distorsionadas de lo que una vez había sido. Las herramientas de la edad de piedra se alineaban en vitrinas, como vestigios de una era olvidada, cada una cargada de una esencia narrativa propia que podía transmitirse en el aire. ¿Por qué estoy aquí?, murmuró Clara, sintiendo la desesperación asomarse. Nadie respondería, claro, pero esa pregunta se instaló en su pecho, como una espina que se negaba a ser arrancada. Las respuestas estaban allí, pero parecían inalcanzables, escondidas detrás del velo del tiempo. Nuevamente, la figura en la capucha apareció en su mente, y sus ojos oscurecidos la atravesaron de un estremecimiento profundo. Todo tiene un precio, Clara. ¿Estás lista para pagarlo? El eco de su voz resonó, rebotando en las paredes como un mantra siniestro. Sus manos temblaban mientras acariciaba el colgante, que ahora ardía con una intensidad descontrolada. Clara sintió que el pasado le susurraba, como una canción antigua que prometía revelaciones y verdades, pero también peligros. De repente, algo en su interior hizo clic. La imagen de aquella ceremonia ancestral volvió a su mente con más claridad. Sintió el sudor helado deslizándose por su espalda al recordar los rostros pintados, la danza frenética por lo que parecía un oscuro ritual. No había escapatoria. Clara comprendió que el sacrificio no era solo una pregunta retórica, era una advertencia palpable. Los murmullos del museo aumentaron, convirtiéndose en una cacofonía que la empujaba hacia adelante. Desesperada, Clara se detuvo frente a una vitrina donde el artefacto más intrigante brillaba con un resplandor casi hipnótico, un hacha de piedra, con inscripciones que recordaban a antiguas leyendas. ¿Qué historia contenía? ¿Qué dolor había causado? No podía evitar tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie rugosa, una visión la abrumó, un grupo de personas apilando ramas, sacrificando a un ser querido en medio de gritos y alaridos, mientras una sombra se cernía sobre ellos, observando, evaluando. No, gritó Clara, retirada de un salto. La imagen la había golpeado con la fuerza de un huracán, y se dio cuenta de que tales sacrificios no eran solo historias nostálgicas. Eran huellas de su propio legado,
antiguas decisiones que aún influyen en su vida. Dándose cuenta de que el pasado no se podía ignorar ni olvidar, Clara respiró hondo. De su interior brotó una chispa de valor mezclada con adrenalina, una lucha interna de aceptación y miedo. En ese instante, entendió que debía enfrentarse a su verdad y, más allá de todo, descubrir el precio que tendría que pagar. Sin embargo, el pasado no le daría tregua. Un ruido atronador estalló detrás de ella, y el museo se llenó de luces parpadeantes. Las sombras comenzaron a danzar en la luz inestable, apareciendo sombras que no eran solo reflejos, sino presencias incontrolables. Clara sintió como el terror invadía su ser, pero también un propósito claro. Ahora, no solo le quedaba una pregunta, debía decidir rápidamente. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Un susurro en la bruma se hizo eco en su mente, reforzando su resolución. La respuesta se encuentra en lo que el corazón esconde, y solo la valentía puede abrir la puerta. Cuando Clara se giró, lista para enfrentar las sombras que emergían de las tinieblas, su corazón latía fuerte, un tambor de guerra que resonaba en sus oídos. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y todo lo que conocía pendía de un hilo. Las sombras se acercaron, y un retumbar en el suelo vibró bajo sus pies, como un tambor ancestral alertando del inminente peligro. Clara se plantó firme, sabiendo que cualquiera que fuera el sacrificio, pronto lo descubriría. Pero la pregunta seguía viva en su mente, cuánto estaba dispuesta a perder, y mientras la oscuridad se encerraba a su alrededor, una nueva revelación se aproximaba, una que podría cambiarlo todo. ¿Podría ser Clara la portadora de aquel pasado oscuro? El misterio se cernía como una tormenta a punto de estallar. El viento aullaba fuera del museo, como si la misma naturaleza se uniera al clamor de las sombras que rodeaban a Clara. Con cada parpadeo de las luces parpadeantes, formas espectrales tomaban vida, avanzando hacia ella con pasos silenciosos, casi ceremoniales. La sala reverberaba con un eco de susurros, un coro de palabras quebradas que parecía surgir del suelo mismo. Momentos de su infancia, de sus sueños perdidos, danzaban en su mente como imágenes en una pantalla antigua. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No te quedes aquí, Clara. No te dejes atrapar, resonó una voz dentro de ella, como un eco de su propia razón. Pero era demasiado tarde, la mosca atrapada en la telaraña de su propio destino comenzaba a sentir el peso de su propia vulnerabilidad. La figura en la capucha volvió a aparecer, esta vez con una claridad aterradora. Sus ojos carentes de vida la observaban expectantes. Todo tiene un precio, repitió como un mantra, mientras el aire se volvía pesado y sofocante. Clara miró a su alrededor, intentando encontrar una salida, cualquier escapatoria de aquel lugar que se había vuelto una prisión de sombras. Sin embargo, cada camino parecía lleno de peligros. Se asomó por los rincones, buscando alguna ayuda, pero el único consuelo que encontró eran los rostros distorsionados de aquellos que habían hecho su propia elección mucho tiempo atrás. Con un grito interno, se levantó, resolviendo que no sería víctima de esos fantasmas. Decidió enfrentar a la sombra más cercana, que se acercaba flotando, como un susurro llevado por el viento. ¿Qué quieres de mí?, exclamó, su voz resonando en la oscuridad. Las sombras se detuvieron un instante, una calma tensa llenó el ambiente, y Clara pudo distinguir el contorno de un rostro. Era uno de los ancestros que había sido atrapado en aquellas ceremonias antiguas, su expresión llena de una tragedia que parecía atravesar las eras. El sacrificio de nuestra sangre no fue en vano, murmuró, haciendo eco del sacrificio que se había repetido. La habitación se iluminó brevemente con una luz tenue y cálida, como si las almas de aquellos que habían sufrido compartieran su dolor. Clara sintió una conexión instantánea, pero también una urgencia que amenazaba con consumirla. Sus manos se aferraron al colgante, que pulsaba con un nuevo fervor, pulsando al ritmo de su corazón. La relación entre el pasado y el presente la asfixiaba, pero la curiosidad por descubrir la verdad la empujaba hacia adelante. ¿Qué precio tengo que pagar para liberar a las almas que aquí están atrapadas?, preguntó, su voz firme, traspasando la neblina de las sombras. En ese momento,
el silencio fue interrumpido por un crujido de cristales. El hacha de piedra despertó, sus inscripciones brillando intensamente como si respondieran al llamado de Clara. El sacrificio es la clave, Clara, dijo una voz, suave pero poderosa, caliente como el sol del mediodía. Antes de que la historia se repita, debes tomar la decisión. La sala se inundó con imágenes de antiguos rituales, los sacrificios, el miedo de aquellos que miraban a la muerte a la cara. Clara sintió que el aire se volvía espeso mientras algo oscuro emergía de lo profundo de su ser. ¿Sería ella capaz de deshacer la cadena que la ataba a aquellos que habían hecho lo mismo? Clara sintió como si su vida entera estuviera en una balanza, y el peso del legado de su linaje estaba a punto de caer sobre sus hombros. Allí, con la sombra al frente y su decisión a la vista, el ambiente se tornó electrizante. Debes actuar ahora, Clara, resonó la voz en la penumbra. El momento es tuyo, pero, recuerda, cada sacrificio tiene su costo. Un nuevo retumbar rodeó la habitación, los ecos de risas antiguas y lamentos se fundían, y Clara sintió el suelo temblar con fuerza, como si todo el museo se sintiera amenazado. Sus pasos se encaminaban hacia el hacha, el destino conviviendo entre la decisión y el sacrificio. Ahora Clara afrontaba una nueva elección, tomar el hacha y aceptar su herencia, o retroceder, dejando que las sombras consumieran todo. La pregunta seguía pendiendo en el aire, más pesada que nunca. ¿Estaba dispuesta a convertirse en un nuevo sacrificio de su propia historia? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero los ecos del pasado saltaron a la vida nuevamente, y Clara sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El suelo continuó temblando bajo los pies de Clara, y la vibración resonó en su pecho como un tambor de guerra inminente. La sombra ante ella parecía cobrar más vida, deslizando su manto de oscuridad como una serpiente voraz, lista para devorar su esencia. Clara, con el hacha brillando a sus pies, sintió el tirón de la historia, de sus antepasados que la empujaban hacia la decisión que se avecinaba. Debes descubrirte, insistió la voz, suave como un murmullo entre las hojas secas. Y mientras el eco de las palabras reverberaba en su mente, sus dudas comenzaron a disiparse como la niebla ante el primer rayo de sol. Con un paso decidido hacia el hacha, Clara cerró los ojos un instante y tomó aire profundo. Un torrente de visiones la inundó, recuerdos de antes de la primera crisis familiar. Su infancia repleta de momentos felices entrelazaba con figuras vestidas antiguamente, sus rostros marcados por la angustia. Clara vio sacrificios, manos alzadas hacia el cielo, sombras que parecían suplicar, pero que también se ofrecían en una danza errática. Todo tiene un precio, pensó nuevamente, esta vez sintiendo que debía ser parte de esa danza, de esa historia rota que la había llevado a este instante. Algo dentro de ella se encendió, como un volcán en erupción. El sudor le caía por la frente, y un nudo en su garganta presionaba su voz al borde del llanto. Pero el miedo no iba a paralizarla de nuevo. Voy a liberar sus almas, se dijo a sí misma, y a pesar de que una parte de ella gritaba que retrocediera, avanzó un paso más. Su mano, temblando, se extendió hacia el hacha. La conexión la atravesó, una oleada de energía la envolvió, el corazón del museo resonó con su latido. Entonces, un haz de luz emergió del hacha, iluminando el espacio y revelando un símbolo tallado que antes había estado escondido. Eres la elegida, susurró nuevamente la figura en la sombra, su voz ahora vibrante, como si compartiera un aliento divino. Tomar este hacha es aceptar no solo el sacrificio, sino también tu poder. La sangre de tus ancestros corre en ti, sin poder resistir la fuerza del destino. Clara sostuvo el hacha firmemente. Una oleada de recuerdos la inundó. Vio las caras de sus abuelos, escuchó las risas de las fiestas familiares, pero también el murmullo de los secretos guardados. Ella no era solo un producto de ellos, sino un eslabón en la cadena del tiempo. La sala estalló en luz. Las sombras se agitaron, colisionando entre sí como relámpagos en una tormenta. Clara se sintió atrapada entre dos mundos, uno lleno de aquellos que habían sido, otro prometedor, esperándola. El hacha latía en su mano, reclamando su atención. Con el corazón acelerado,
Clara gritó, si tengo que sacrificarme, que sea para liberar no solo a estas almas, sino para romper con el ciclo por siempre. Sin embargo, un eco de risa burlona comenzó a resonar. Las sombras se tornaron hacia ella, y el ambiente se volvió aterradoramente denso. ¿Y crees que esto es suficiente, Clara? Cada decisión trae un costo. No todos están hechos para participar en esta danza. ¿Estás lista para enfrentar lo que se avecina? Se dio cuenta de que esta no era una simple elección, sino un desafío a su voluntad. Una chispa de duda encendió el aire pesado a su alrededor. Clara sintió el pánico asomando en su pecho. Con el hacha en la mano, su visión se desplazó entre la opción de rendirse o alzar el hacha y desafiar aquel legado. La tensión se palpaba en el aire. Enfrentaba el abismo de su propio pasado y se preparaba para la posibilidad de renunciar a su vida, o de reclamar una nueva. Y justo cuando estaba a punto de pronunciar su decisión, un grito desgarrador resonó en el museo. El eco de las almas atrapadas cobró vida, y el caos lo envolvió todo. Clara comprendió que, en su elección, no solo iba a liberarla sino que también podría desatar algo que había permanecido encadenado durante siglos. ¿Está dispuesta a asumir las consecuencias más allá de lo que jamás imaginó? Las sombras se convulsionaron, como si todas las almas atrapadas en ellas estuvieran intentando escapar al unísono. El grito, desgarrador y lleno de desesperación, se volvió un canto enloquecedor que reverberaba en cada rincón del museo. Clara cerró los ojos con fuerza, intentando aferrarse a su determinación. Sentía cómo la presión de esa energía ancestral, flotante y revuelta, la empujaba hacia adelante, desafiando su voluntad de ceder. «Debes actuar, Clara», resonó de nuevo la voz, aún más clara, como un faro en medio de la tormenta. Cada instante cuenta. Con el hacha temblando en su agarre, ella inhaló profundo. La luz que emergía de él iluminaba el símbolo tallado, un círculo lleno de trazos intrincados que parecían narrar miles de historias de dolor y redención. ¿Qué poder encerraba? En el momento más oscuro, cuando todo parecía desmoronarse, encontró su voz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? Las sombras se detuvieron un instante, como si la pregunta hubiera conectado con su desesperación y sus secretos. Un murmullo se alzó, cargado de emociones contradictorias, rabia, tristeza y una esperanza tenue. Las figuras distorsionadas comenzaron a tomar forma, pero sus rostros eran un caos de piedad y pena. «Nosotros somos una cortina de lamentos», farfulló una sombra más alta, su silueta definida como la de un guerrero. «Los sacrificios jamás han terminado. Hemos sido el eco de tu sangre hasta que un descendiente digno llegue a romper el ciclo». El corazón de Clara latió con fuerza. ¿Era ella realmente la elegida? ¿Podía soportar el peso de tan abrumadora expectativa? Ella había dedicado su vida a la búsqueda de respuestas, pero ahora se daba cuenta de que había algo mucho más profundo en juego. Todo lo que conocía, todo lo que había vivido, convergía en esta noche fatídica. «No puedo. No sé si soy suficiente para esto», gritó, su voz resonando entre las paredes del museo. El sonido del hacha chocando contra el suelo resonó como un campanazo de advertencia. La luz ancestral pulsaba, cada vez más intensa, latiendo con su respiración. «No hay opción, Clara». La voz resonó con la fuerza de un trueno. «Tu sangre es el hilo que te conecta con nosotros. Solo tú puedes despertar lo que ha estado dormido en las profundidades de esta oscuridad. ¿Vas a dejar que este legado se extinga?». En ese instante, Clara sintió una presión en su pecho y, a través del dolor, una oleada de claridad se precipitó hacia ella. Las sombras comenzaron a acercarse, envueltas en una danza desesperada. Se dieron cuenta de que su tiempo se había agotado, y su luz, su conexión, dependía de ella. «Si este es mi destino», murmuró Clara, sintiéndose ligera a pesar de la carga que llevaba, «lo aceptaré. Si debo sacrificarme, que sea para terminar con este sufrimiento, para iniciar algo nuevo». Al pronunciar esas palabras, el museo pareció temblar, y el hacha comenzó a vibrar, resonando con la fuerza de su determinación. Las sombras se agruparon a su alrededor,
los ecos de sus historias entrelazándose. Clara alzó el hacha, y una ola de energía iluminó el espacio, como si 1000 llamas hubieran estallado en su interior. Con ese poder, las sombras comenzaron a moverse hacia ella, fusionándose en un torbellino de luz y oscuridad. Pero entonces, algo cambió. Un rostro entre las sombras emergió. Era familiar, y el horror hizo que cada pelo de su piel se erizara. Eres más poderosa de lo que crees, Clara. Esa voz, suave y reconfortante, hizo su corazón caer en un abismo helado. Era su abuela, y en sus ojos estaba la historia de su familia, de su legado. Esta vez, su mirada era una mezcla de preocupación y amor. Pero no todos los secretos son fáciles de descubrir. Antes de que pudiera terminar su frase, una llamada de socorro resonó en el aire. Clara supo que debía decidir, y pronto. Enfrentando el poder que la acechaba, lo que surgiría de su elección dejaría una marca indeleble. ¿Estás lista para conocer lo que verdaderamente se oculta detrás de este legado?, susurraron las voces de los ancestros. El destino se cernía ante ella como un abismo, y el eco de su elección punzaba en el aire. Lo que siguió, podría ser la respuesta a la historia que había estado buscando o el principio de su fin. El hacha brillaba con una intensidad que iluminaba los rincones oscuros del museo, resplandeciendo como un sol en la penumbra. Clara sintió que ese resplandor la conectaba con algo más grande que ella misma, un poder ancestral que pululaba a su alrededor. Las sombras temblaban, retorciéndose como serpientes en un mar de emociones. Todos los sacrificios, Clara. Todo este tiempo, hemos estado esperando que tú llegues, murmuró de nuevo la figura de su abuela, sus labios retrocediendo hacia un silencio lleno de secretos, pero el conocimiento y la verdad requerían un precio. Clara sintió su aliento entrecortarse, la lucha entre aceptar el poder o rechazarlo aterrorizándola y fascinándola a partes iguales. Las voces de los ancestros eran un eco constante, entrelazándose en su mente como hilos de un tejido que aún no comprendía por completo. Si no lo haces, el ciclo nunca terminará, advertía la sombra guerrera, su tono cada vez más apremiante. Clara podía ver el brillo en los ojos de las almas perdidas, un deseo de liberación que parecía atravesarla. Una segunda llamada de socorro, esta vez más cercana, la sacudió. Era una voz familiar, pero distorsionada por la urgencia. Clara se sorprendió al reconocerla. Mamá. El horror la invadió, y en un instante, su mente se inundó de imágenes, su madre, siempre fuerte, siempre amorosa, atrapada en un laberinto de angustia. Clara sintió el hacha temblar en su mano, ansiosa por guiarla hacia la batalla, a un destino que parecía inevitable. ¿Crees que puedes escapar de esto, Clara? Las voces a su alrededor se tornaron burlonas. Esta herencia es tuya por derecho, y no se irá sin una lucha. ¿Qué harás para salvarla? Las sombras danzaban más rápido, formando un torbellino inquietante. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se vio obligada a enfrentarse a su propia inseguridad. Tendría que dejar atrás sus dudas y tomar una decisión. Si mi destino es enfrentar esto, entonces que así sea, se dijo a sí misma, y mientras su fuerza aumentaba, levantó el hacha por encima de su cabeza. La energía que emanaba del hacha era ahora casi palpable, como un latido que resonaba en su pecho. Estoy lista para romper el ciclo, su grito fue contundente, reverberando en el aire enrarecido. Y en ese momento, la luz destelló con tanta fuerza que deslumbró a las sombras, haciéndolas retroceder. Pero justo cuando el poder parecía estar al alcance de su mano, una figura emergió del torbellino. Era una mujer, de pie en medio de la explosión de luz y oscuridad. Clara se quedó boquiabierta. Tenía el mismo rostro que su madre, pero sus ojos eran un abismo de tristeza. ¿Por qué has llamado a la oscuridad, Clara?, preguntó la mujer, su voz cargada de dolor. Tu elección podría llevar a la salvación o a la condenación. Las palabras se hundieron en su corazón, como un peso que amenazaba con desmoronarla. Clara sabía que no solo luchaba por su madre y por ella misma, sino por generaciones de antepasados que habían sufrido y callado.
Tengo que saber la verdad, gritó, sintiendo una oleada de determinación. No tengo miedo, y no dejaré que mi familia sufra más. Los ecos de las almas perdidas a su alrededor parecieron revivir, y un fuego nuevo comenzó a arder. La mujer frente a ella extendió su mano, como si el tiempo se detuviera. Pero antes de que Clara pudiera acercarse, una sombra oscura se precipitó entre ellas, separando su conexión. El rostro de su madre se distorsionó en una mueca de angustia. Clara, no, resonó una voz en el fondo, pero ya era demasiado tarde. El torbellino de energía oscura la rodeó, aplastándola con su fuerza, la figura de su madre desapareció entre la oscuridad, y el hacha comenzó a perder su luz, ya no era el faro que había sido. Clara sintió el terror apoderarse de ella mientras la realidad comenzaba un giro aterrador. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Gritó una y otra vez, el eco de su voz llenando el vacío de la sala. En un instante, todo se oscureció. Y en ese abismo helado, una nueva voz surgió. Profunda y resonante. Lo prometido ha llegado. Es hora de decidir. Mientras la oscuridad comenzaba a tomar forma, Clara entendió que su batalla apenas comenzaba. Tenía que enfrentarse no solo a las sombras exteriores, sino también a las sombras en su interior. No todo puede ser deshecho, y no todas las verdades son fáciles de aceptar, resonó la voz nueva, y Clara se preparó para la tormenta que se avecinaba, mientras el eco de los susurros ancestrales se amplificaba. Clara sintió que el destino la empujaba hacia su verdad, hacia lo que desafiaría no solo su existencia, sino la de quienes amaba. Su viaje apenas empezaba, y el futuro que le esperaba era incierto. ¿Estás lista, Clara? Porque esto no es más que el comienzo. El frío en el museo se volvió más intenso, como si la oscuridad misma se hubiese materializado para hacerle frente a Clara. La figura de su madre había desaparecido y el hacha, en su mano, parecía perder fuerza. Clara sabía que la última batalla se acercaba. Se sentía atrapada entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre restaurar la conexión perdida y desatar un caos aún más oscuro. Debo hacer esto, se dijo, entre el eco de sus pensamientos. A su alrededor, las sombras seguían agitando sus formas, clamando por redención, por un cierre a las historias de dolor que llevaban siglos atormentando a su familia. El murmullo de los espíritus se entrelazaba con sus propios temores y determinación. Tus decisiones cuentan, Clara, resonó la voz que se había vuelto un chantaje atávico. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar ahora que has elegido tu camino? El desafío hizo temblar la base de su ser. La oscuridad pululante alrededor de ella parecía esperar con avidez una respuesta. Tomando un respiro hondo, Clara sintió que el peso del hacha se transformaba, como si su carne misma se uniera a la esencia de la piedra antigua. Estoy dispuesta a arriesgar mi comodidad, proclamó. A enfrentar el dolor y la verdad que nunca fue revelada. Entonces sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo, como si el legado de sus ancestros fluyera a través de sus venas, llevándola a un nuevo nivel de poder. Es suficiente, desafiaron las sombras, retóricas en su tono burlón. Clara se plantó firme. Sabía que debía redimir, no solo su historia, sino la de aquellos que habían caminado antes que ella. Las almas perdidas merecían descanso, y ella estaba decidida a ayudar. El hacha dejó escapar un brillo dorado, un reflejo de su determinación. En ese instante, las sombras comenzaron a definir sus formas, formando un círculo alrededor de Clara, empujándola hacia el centro de una tormenta de emociones encontradas. Debes estar lista para enfrentar el dolor, advirtió la figura de su abuela, cuya imagen apareció por un instante, radiante y sabia. Solo el sacrificio sincero puede romper las cadenas del pasado. Clara comprendió, el sacrificio no era solo físico, era emocional, una entrega genuina al legado que la transformaría. La pregunta surgió en su mente, ¿qué realmente estoy dispuesta a perder? El murmullo de las almas resonó a su alrededor. La angustia que llevas en el pecho, las dudas que empañan tu vida. Deja ir lo que te ata, Clara. Más fuerte que el miedo, una chispa de valentía brotó en su interior.
Estoy lista. Con un grito despidiendo fuerzas ancestrales, Clara levantó el hacha al cielo. Lucent, exclamó, el nombre de su linaje ancestral resonando con fuerza. Un rayo de luz provenientes del hacha iluminó cada rincón del museo, revelando los rostros de sus ancestros danzando entre sombras. Las almas comenzaron a desvanecerse, no en pena, sino en liberación. Sus sacrificios no han sido en vano. El ciclo se rompe aquí. Clara gritó con el corazón abierto, lo que resonó en el alma de cada presente y espectro. Las sombras, en lugar de arrebatársele, comenzaron a desvanecerse en un torrente de luz, sorprendiendo a Clara por el poder en su voz. El dulce eco del agradecimiento rebotó en el aire mientras los rostros de aquellos a quienes había liberado se iluminaban. Finalmente, el viento se calmó, y un silencio reverente se apoderó del lugar. La sensación de paz envolvió a Clara, mientras los ecos de lamento se fundían en susurros de alivio. La oscuridad que había envolvido su ser, comenzaba a disiparse. «Has hecho lo correcto», dijo la figura de su abuela, sonriendo cálidamente, antes de desvanecerse entre las luces brillantes. «Tu sacrificio ha sido el hilo que une el pasado y el presente. Recuerda, siempre serás parte de esta historia». Clara sintió el hacha vibrar suavemente en su mano, como una pulsación que señalaba el cierre de un ciclo y el nacimiento de otro. No podría olvidar nunca ese momento, los sacrificios, las sombras y la luz que ahora inundaba su corazón. Y mientras los ecos de su experiencia se asentaban, Clara cuidaría el legado que había recibido, siempre recordando que la verdad puede salir de la oscuridad, siempre y cuando uno esté dispuesto a enfrentarla con valentía. La puerta del museo se abrió suavemente, dejando escapar una brisa fresca, un recordatorio de que el pasado ya no la definiría. Era libre. Clara salió, lista para abrazar el futuro de su propia historia. Ahora, a ustedes, queridos amigos, les dejo la siguiente misión, es momento de emprender un nuevo viaje. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte más historias que enciendan la chispa de tu propia curiosidad. Dale like ahora mismo si esta conclusión te impactó. Llena la sección de comentarios con tu reacción y tus teorías sobre este desenlace y comparte instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta historia. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Juntos desentrañaremos más verdades.